Buenos días y bienvenidos al podcast económico elaborado por Ibercaja Gestión. Grabamos el podcast el miércoles 13 de julio a las 12 de la mañana. Durante los primeros días de la semana, las bolsas han continuado con una elevada volatilidad y una tendencia bajista, algo que ya es más que habitual en este año 2022. Una de las bolsas más penalizadas ha sido la española. El IBEX 35 corregía fuertemente en el día de ayer tras el anuncio por parte del Gobierno de un impuesto adicional a los bancos y a las compañías energéticas. En general, en el resto de mercados, los focos de incertidumbre han seguido siendo los mismos. En China, la variante Omicron sigue amenazando con nuevos cierres perimetrales, y esto no solo perjudica a la economía china, sino que añade presiones inflacionistas al resto del mundo. Recordemos que gran parte de la inflación se debe a una escasez de oferta, y China sigue siendo la fábrica del mundo. Por tanto, mientras China no esté produciendo a máxima capacidad, seguiremos viendo cómo aparecen tensiones en las cadenas de suministro y, por tanto, presiona al alza los precios. Por su parte, en Estados Unidos, a pesar de que el dato de empleo de la semana pasada fue muy positivo, el mercado sigue poniendo en precio una recesión. Y es que sigue la dinámica de que las buenas noticias son malas noticias. La pendiente de la diferencia entre el bono a 10 años y a 2 años ya varios días invertida, lo que da indicios de que la Reserva Federal no va a ser capaz de controlar la inflación sin generar una recesión. Y en Europa el foco sigue estando en si Rusia finalmente reabrirá el gaseoducto Nord Stream 1 cuando finalicen las labores de mantenimiento o no. Y en este sentido, pues el índice de confianza económica ZEW alemán, que se ha publicado esta semana, pues ha vuelto a estar en mínimos, poniendo de manifiesto la elevada preocupación, ya que aunque el gaseoducto se reabra y vuelva a llegar flujo de gas a Europa, en Europa seguiremos teniendo un problema energético durante los próximos años. Es importante destacar en este sentido el tipo de cambio entre el dólar y el euro, que ha alcanzado la paridad tras más de 20 años, y esto se explica principalmente por dos motivos. Por un lado, la política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal frente al Banco Central Europeo, y por otro lado, la mayor percepción de riesgo de la economía europea con respecto a la economía estadounidense, ya que en Europa pues, seguimos teniendo las consecuencias de la dependencia energética y los elevados riesgos geopolíticos. En cuanto a la evolución de la deuda soberana, seguimos viendo flujos de entrada de inversores que buscan refugio en activos de menor riesgo, lo que ha provocado una reducción de las rentabilidades en los países más estables, como Estados Unidos o Alemania. Y con respecto a la deuda periférica, pues hemos vuelto a ver un ligero repunte durante los últimos días de Italia y España. Y es muy probable que si continúan aumentándose o sucediéndose los anuncios con carácter algo populista y electoralista por parte de gobiernos del sur de Europa, al menos continuamos viendo cómo la prima de riesgo se sigue incrementando hasta que el BCE se pronuncie sobre su herramienta de antifragmentación. Y para los próximos días, hoy conoceremos el dato de inflación de Estados Unidos del mes de junio, que se espera que se sitúe en el 8,8%, subiendo un par de décimas con respecto al mes anterior, lo que obligará a la Reserva Federal a continuar con un mensaje contundente de que su objetivo es controlar la inflación. Y también vamos a estar muy atentos a la presentación de resultados del segundo trimestre. Y especialmente pondremos el foco en cómo van evolucionando los márgenes empresariales y las guías que dan las compañías de aquí a final de año. Y sin más asuntos que tratar, nos despedimos y hasta la semana que viene.